Queridos amigos y hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes en este tiempo santo que acaba de comenzar y que Dios nos ayude a utilizarlo para desarrollar una relación más profunda e íntima, pues puesto que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Tenemos acceso a su santa presencia. Que Dios nos ayude, hermanos, a cultivar esa relación, ante todo, y desde luego, como un reflejo de ella, nuestro ferviente amor fraterno de los unos por los otros, que procede también del Padre y del Hijo. Así, hermanos queridos, que vamos a continuar hoy con esta epístola universal de Santiago, el hermano del Señor, y vamos a comenzar ahora el estudio en el capítulo 3, versículo 1 de esta epístola. Nos dice aquí el apóstol Santiago, y vamos a ver cuán asombrosamente actual es este mensaje para nosotros. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuando uno se pone de maestro por cuenta propia, hermano, y aunque no sea por cuenta propia, pero más, recibirá mayor condenación, porque es Dios quien señala a los maestros, hermanos. No somos nosotros mismos los que nos nombramos, porque nos creemos o muy inteligentes o muy capaces o con muchos méritos. Es Dios quien por medio de su iglesia nombra a los maestros. Vivimos en una época, hermanos queridos, en que muchos maestros han surgido. Y con el Internet, con la Internet, la red del Internet, se han multiplicado, porque antes decíamos, el papel puede con todo lo que le pongan, y el que más o menos sabe escribir, podía escribir y publicar sus pensamientos, pero ahora muchísimo más, ya no en el papel, sino naturalmente en las pantallas del Internet y su capacidad de difundirse a escala mundial en instantes. Así que es muy tentador para los que tienen ambición de exaltarse a sí mismos, hermanos, de lo cual debemos guardarnos nosotros y no ponernos de maestros. Hay muchos maestros ahora, gente que estuvo en la iglesia de Dios y que se ha dedicado a enseñar lo que bien les parece, hermanos míos, y es una labor muy peligrosa que yo no le aconsejo a nadie que no haya sido nombrado por la autoridad de la iglesia. Y esa autoridad viene desde que el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos en el día de Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo. Ese fue el fuego que Dios encendió, que Cristo dijo: vine a encender un fuego en la tierra. Es esa luz del Espíritu, ese poder del Espíritu que se ha ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de las eras de la Iglesia. Tenemos el inmenso privilegio de tener la historia de esta Iglesia desde el año 31 hasta nuestros días, hermanos, y así es como se ha transmitido ese poder y esa autoridad que Dios le ha dado a la Iglesia y que mantiene naturalmente por el contacto continuo que los líderes de la Iglesia deben tener con Dios, y todos nosotros también. Pero así es como Dios nombra a los que han de ser maestros. Veámoslo, por ejemplo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Ahí vemos que es la Iglesia la que tiene esa autoridad y decide a quienes están destinados a enseñar, a ser maestros. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, y veamos a partir del versículo 28. Dice: y a unos, repito, Primera Corintios 12, 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Ahora, ¿quién los puso? Aquí dice Dios. ¿Cómo los pone? Por medio de la iglesia, hermanos, a quienes
Los líderes que tienen esa obligación observan los frutos de ciertas personas y ven que Dios los está llamando a esa labor de ser maestros y son nombrados instructores o ancianos por medio de la autoridad de la Iglesia. Veamos también cómo es Dios mismo quien decide estas cosas en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 11. Efesios 4:11. Y Él mismo, está hablando aquí de Dios Padre y de Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la preparación de ese cuerpo de Cristo que va a gobernar al mundo y que Dios está preparando desde ahora por medio de su iglesia. Volvamos a Santiago entonces, o sea que es sumamente importante respetar este punto porque los que se nombran a sí mismos maestros, muchos de ellos se desvían, hermanos. Veamos cómo el apóstol Pablo le advierte eso a Timoteo en la primera epístola. Primera epístola a Timoteo, vemos una advertencia con respecto a este fenómeno que hoy observamos muy frecuente en la iglesia, en todos los que se nombran a sí mismos y empiezan a enseñar por medio del internet y apartar a muchos del camino. Capítulo 1, yo conozco casos de personas que han sido completamente confundidas, hermanos, sobre temas muy importantes de doctrina, temas, por ejemplo, y que surge con frecuencia, por ejemplo, el tema de los nombres sagrados, que ustedes nos han oído hablar con mucha frecuencia, eso sale y hay gente que está confundida, gente que ha dejado la congregación de la iglesia o le hemos tenido que pedir a algunos que se retiren a raíz de eso, hermanos, porque eso cunde rápidamente. Por ejemplo, hay personas que creen que la Pascua se debe guardar el 15, como la guardan los judíos, cuando Dios ordena en su palabra que la Pascua se guarda el día 14, y el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura, y muchas otras cosas así. Yo conozco personas que están confundidas con eso, y hay quienes llegan hasta afirmar que Jesucristo no celebró la Pascua, porque están tan convencidos que se debe guardar el 15, ignorando lo que la Biblia dice que es el 14, que no reconocen que Jesucristo llamó la Pascua 9 veces la ceremonia que tuvo, esa última Pascua, cuando Él nos entregó los símbolos del nuevo pacto con el pan, que representa su cuerpo, el pan sin levadura, y con el vino. En fin, hay mucha confusión en muchos aspectos. Veamos aquí cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1 de su primera epístola. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1 y versículo 3. Primera Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Las personas que se nombran a sí mismas sin haber sido nombradas por una autoridad superior que Dios estableció, hermanos, no tienen intenciones limpias ni de buena conciencia. Es una exaltación de su propio ego. Es lo que suele ocurrir, hermanos, y esa es tierra abonada para la influencia del diablo. Inmediatamente acude cuando hay esa actitud, que Él es el que la transmite a los que estén dispuestos a aceptarla. Pues el propósito de este mandamiento, repito el versículo 5, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así, hermanos, que Dios nos ha dado la iglesia, columna y baluarte de la verdad, y no debemos estar buscando por ahí a diestra y siniestra nuevas enseñanzas, nuevos enfoques, nuevas revelaciones, según algunos hermanos
que causan confusión, porque no vienen de personas que Dios ha autorizado por medio de la autoridad que Él estableció en su iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Esa autoridad existe todavía hoy, mis queridos hermanos, por lo cual debemos estar muy agradecidos. También Dios le advierte a Timoteo en su segunda epístola lo que ocurre en el tiempo del fin, donde dice en el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, le dice: te encarezco, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, hermanos, y ahora estamos en ese tiempo, y vino en el primer siglo también, y viene en forma cíclica. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque la ley de Dios y el camino que Cristo nos ordena seguir es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, hacer morir todo lo que está en contra de la ley de Dios y seguir por ese camino estrecho que lleva a la vida eterna. Este mundo, hermanos, está inundado de influencias que inducen a la gente a dar rienda suelta a sus apetitos carnales y ya no quieren oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Veamos la advertencia de Jesucristo con respecto al peligro que lleva ir uno a enseñar una falsa doctrina, hermanos, y a desviar personas del camino recto. Los que se nombran a sí mismos siempre se desvían, hermanos, y tienen que inventarse pretextos por los cuales se desvían. Según ellos tienen una comprensión especial, exclusiva, y se pegan de un solo tema, hermanos, y se les cierra el horizonte de la verdad del Eterno y la perspectiva del plan que Dios nos ha revelado. Veamos el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 18 vemos una advertencia para los que se nombran maestros, hermanos, por su propia cuenta. Maestros que Dios no ha nombrado. Y ya vimos claramente que Él es el que los nombra por medio de su iglesia. Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colocase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto es para uno leerlo y temblar, mis queridos hermanos, ante la autoridad de estas palabras de Jesucristo. Vamos a la epístola aquí del apóstol Santiago, y entonces creo que con esto queda explicado este primer versículo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí acabamos de leer cuán grande puede ser la condenación de alguien que desvía a una persona del buen camino, hermanos, de la verdad. La iglesia del Dios viviente se columna y baluarte de la verdad, y que desvía a las personas por otro camino, hermano. No vale que le pongan una piedra de molino al cuello y lo tiren al fondo del mar. Entonces dice, recibiremos mayor condenación. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Hermanos, yo el primero. Cometemos errores, decimos cosas que no debemos de decir. Entonces, y el mismo Santiago aquí se incluye el mismo, siendo el hermano del Señor. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra,
Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ese es el dominio propio, que es como el broche de oro del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio. Sin el dominio propio, que se manifiesta principalmente en el dominio de la lengua, lo que sale de nosotros, hermanos, el que es capaz de negarse a sí mismo y tiene el poder de Cristo en él, como decía el apóstol Pablo en Gálatas. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos, en que tenemos ese dominio propio que nos transmite la presencia de Dios, de Jesucristo en nosotros, por medio de la oración constante, de la perseverancia en la oración, hasta que podamos decir, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, que era el versículo favorito del doctor Meredith. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y crucificar es hacer morir lo que va en contra de la ley de Dios. Si uno es capaz de refrenar la lengua para que de su boca no salgan palabras ofensivas, hermanos míos, esa es el verdadero dominio propio. Lo que hoy llaman los expertos en liderazgo la inteligencia emocional. El que es capaz de regir sus emociones y saberlas canalizar positivamente. Y vamos a ver que la lengua tiene cosas muy positivas y puede tener cosas muy provechosas, pero también las tiene, como estamos viendo aquí en esta advertencia, muy peligrosas. Entonces veamos Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa conciencia continua de la presencia de Cristo en nosotros, hermanos, es la que nos va a transformar el carácter, negándonos a nosotros mismos para poder llegar a este dominio propio que nos habla aquí el apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que es capaz de crucificar sus tendencias que nos llevan en contra de lo que es el fruto del Espíritu hacia las obras de la carne, que ustedes conocen descritas en el libro de los Gálatas. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Recuerdo, cuando estaba joven tenía un caballo que mi padre me había dado y me iba al potrero y me quitaba la correa y se la ponía aquí en la boca, como un bocado, que es como llamaban en el campo, y ahí me saltaba a pelo y con la mera correíta lo iba guiando. La gitana se llamaba la yegua aquella, nunca se me olvida, claro, recuerdos juveniles, y obedecía porque era dócil, estaba bien adiestrada. Solamente con la correa, el cinto mío, que me lo ponía y le ponía la parte en que podía cerrar aquí, y así la podía dirigir, y dirigía todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ustedes saben, hermanos, que hay guerras, la Segunda Guerra Mundial. Cuán grande bosque se encendió por la oratoria de Adolfo Hitler, mis queridos amigos, por la lengua. ¿Y estaba influida por quién? Por Satanás, el diablo. ¿Cómo logró él causar la división en el reino de Dios antes de la creación del hombre, hermanos? ¿Cómo logró él? Por la lengua, por lo que hablaba. Por eso se nos dan estas instrucciones tan importantes, porque lo que no aprendamos a hacer ahora aquí, el que no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho, hermanos. Si no aprendemos a controlar la lengua en esta vida, entonces Dios no nos puede confiar, no puede tener confianza en nosotros de que alguno de nosotros se va a convertir en otro diablo, porque no ha sido fiel en lo poco. El que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho, y el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho.
O sea que tenemos que tener esto, tomarlo muy en serio, mis queridos hermanos. Si ustedes se quieren dirigir por un momento conmigo al capítulo 28 del libro de Ezequiel, vamos a ver que fue la lengua la que encendió el fuego de la rebelión en el gobierno que el eterno Dios había instituido. Hasta entonces, él y todas las categorías angélicas que Dios creó, tronos, potestades y las demás categorías angélicas. En el capítulo 28 de Ezequiel, hermanos, se refiere aquí en el versículo 14, veamos cómo la palabra de Dios nos enseña y nos da a entender por qué se habla tanto de la lengua, hermanos. Ahora vamos a ver un poco en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios yo he encontrado, y tal vez ustedes encuentren más, pero más en ese libro tan cortito, más de 70 referencias a lo que es la boca, los labios, la lengua, las palabras, los dichos. Si ustedes van buscando, hermanos, yo les aconsejo que hagan ese estudio. Debemos leer el libro de los Proverbios todos los días, hermanos. Por eso hay 31 proverbios, dicen, un capítulo por día. Y así, al terminar el mes de 31 días, ya hemos terminado y volvemos a comenzar. Además el otro estudio bíblico de toda la Biblia que debemos ir haciendo a lo largo del año. Esa es una gran costumbre y hay muchos que la están practicando, hermanos, y eso nos ayuda muchísimo a tomar decisiones sabias y también aprender la importancia del dominio de la lengua. Y yo he encontrado, como les dije, como 70 referencias cuando se habla de boca, o de labios, o de lengua, o dichos, o palabras, como 70 referencias. Es tan importante este tema para Dios, hermanos. Y aquí dice, por ejemplo, en el capítulo 28, versículo 14 de Ezequiel: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, él tenía ese acceso a la presencia misma de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, ¿cómo se manifestó esa maldad? Veamos. A causa de la multitud de tus contrataciones. Esta palabra en hebreo significa también el ir, llevar y traer, contratación, así como el comercio exterior es importar y exportar. Asimismo, las calumnias de Satanás están expresadas aquí en este lenguaje comercial, porque está utilizando Dios también la figura del rey de Tiro, que es figura de la bestia y del gran imperio comercial y religioso que está a punto de surgir en el mundo, y la lengua va a ser el principal instrumento de la bestia, mis queridos hermanos, y el falso profeta. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, o sea, a causa de sus calumnias. Empezó a hablar mal de Dios, hermanos. Eso fue lo que ocurrió. Y Dios lo repite en el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea, de tus calumnias. Los expertos en el hebreo saben que se puede traducir como calumnias, como mentiras. Y Jesucristo lo llama directamente a Satanás padre de la mentira. ¿Por dónde sale la mentira? Por la boca. Es producto de la lengua, mis queridos hermanos. Versículo 18 del capítulo 28 de Ezequiel: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Lo que sale de la boca contamina al hombre, hermanos míos. Lo que nosotros permitimos que salga de nuestro corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y como dijo Jesucristo, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Y Satanás se contaminó por la multitud de sus calumnias y de estar acusando a Dios y hablando mal de Dios a una tercera parte de los ángeles, hasta que se convencieron que había que rebelarse contra el gobierno divino, mis queridos amigos. Y no es la primera vez que eso ocurre. A mí me ha tocado ya presenciar 2 rebeliones en la iglesia de Dios, basadas también en lo mismo. Pues vamos entonces a Santiago, hermanos, y sigamos aquí con este tema tan importante. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, hermanos. Vemos cuán grande guerra, la Segunda Guerra Mundial, se puede decir, fue encendida a causa de la lengua de Adolfo Hitler, hermanos. Se encendió y se difundió y se encendió y alcanzó el nivel mundial.
Y también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice el versículo 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Lo acabamos de ver con Satanás. Dice, por la multitud de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea, profanó su propio cuerpo espiritual que Dios le había dado. Se volvió malo. Empezó a concebir maldad y a producir maldad. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e infama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! ¡Qué lenguaje tan poderoso, mis queridos hermanos! Está aquí describiendo lo que ha sido la historia humana. Y vemos hoy, por ejemplo, el poder de la lengua, el poder de la persuasión, hermanos. Hay un libro que en inglés se llama El mercadeo del mal. Yo no sé si ese libro esté traducido en Marketing of Evil. Parece que no está traducido. Y que ahí se denuncia cómo personas graduadas, intelectuales, que han estudiado el arte de la persuasión por medio de la palabra y por medio de la palabra escrita y por medio de la palabra hablada, cómo han logrado transformar el concepto de la sociedad con respecto a la homosexualidad, con respecto al lesbianismo, con respecto a los cambios de género, hermanos, y la sociedad está invadida de eso. Y eso es más o menos lo que está descrito, es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que tiene la ayuda del gran engañador, del gran astuto Satanás. Capítulo 5 de Isaías. Veamos lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, hermanos míos. La gente desprecia la palabra de Dios y se deja convencer por estos argumentos elaborados con gran astucia para convencer y para persuadir con mentiras repetidas. Adolfo Hitler lo decía, cuando se repite una mentira con frecuencia y con debida intensidad, la gente termina por creerla. Y veamos lo que dice aquí en el capítulo 5, versículo 20 de Isaías. Isaías capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 20. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Cómo lo dicen? Con la lengua, hermanos, y convencen a la gente de que lo malo es bueno. Por eso es que es inflamada y inflama la rueda de la creación. Y hoy tenemos una sociedad totalmente trastornada, mis queridos hermanos, con manifestaciones de orgullo gay por todas partes, hermanos. Y Dios dice, ay del alma de ellos, porque están acumulando mal para sí. Aquí dice en Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. No es que odiemos al pecador, hermanos, pero sí aborrecemos el mal porque destruye al ser humano. Una vez más, Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Lo que vimos al principio, que se nombran maestros. Muy bien, si volvamos otra vez aquí al capítulo 3 de Santiago y continuemos, hermanos, viendo cómo este aspecto de la lengua tiene un efecto tan increíble en nosotros, en nuestro medio y en las épocas de la historia humana. Versículo 7 del capítulo 3 de Santiago. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Se necesita la ayuda de Dios, hermanos. Humillarse ante Dios y pedirle que nos dé esa fuerza espiritual para dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El rey David describía eso, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Miren ustedes el Salmo 140, por ejemplo. En el Salmo 140 David describe esto.
en ese mismo lenguaje que utiliza, veamos Salmo 64 primero, hermanos. Salmo 64 dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Vemos que Dios no va a admitir en su reino a alguien que no aprenda con el poder del Espíritu de Dios y tenga el dominio propio para no dañar a su prójimo con la lengua. Veamos también el Salmo 140, donde David se expresa en términos semejantes a personas que se ocupan en difamar y en destruir la reputación de otros hermanos. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Es muy fácil hacer comentarios negativos de alguna persona y debemos aprender a refrenar la lengua para no hacerlos y para no crear chismes. Salmo 140, versículo 1. Líbrame, oh Eterno, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Esto fue lo que le pasó a Satanás y salió por la lengua. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida y debajo de sus labios. Guárdame, oh Eterno, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado en trastornar mis pasos. Ahí lo ven, hermanos, como también el apóstol Pablo, refiriéndose a la gente inconversa, en el capítulo 12 de Romanos, también habla en términos, citando los salmos, entre otras cosas. Fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y versículo 13. Romanos 3, 13. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto. Qué lenguaje más gráfico y poderoso. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ustedes saben, las áspides son las cobras del desierto. Su boca está llena de maldición y de amargura. Uno ve las contiendas políticas, hermanos, las campañas políticas, y aún después de la elección de los líderes, cómo sigue la guerra de la lengua continuamente, hermanos. Qué bendición saber que viene un mundo distinto, hermanos, donde todo el mundo va a respetar la autoridad perfecta de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Vemos entonces el mundo que nos rodea, hermanos, y todo esto está en relación con la lengua. Sigamos adelante con el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea que esa actitud hipócrita, hermanos, de aparentar piedad por un lado y luego denigrar, difamar y hablar mal de los demás por el otro lado, es completamente contradictoria a los ojos de Dios y aborrecible. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea que si de nosotros salen palabras de difamación o de odio, de rencor contra personas que sean de la iglesia o no de la iglesia, hermanos, no debemos guardar rencor contra nadie, y con ello bendecimos a Dios, hermanos. Dios no acepta esas oraciones de parte nuestra. Dios quiere que haya un corazón limpio, como lo dice el libro de los Proverbios. Veámoslo. Por ejemplo, Dios se complace en personas que son sinceras y que hablan la verdad. Y en el capítulo 22 del libro de los Proverbios tenemos este proverbio muy hermoso en el versículo 11. Proverbios 22, 11. El que ama la limpieza de corazón, o sea que no tiene agua amarga y agua dulce por dentro, no tiene una mezcla que no tiene por qué tener, no tenemos por qué tener, hermanos. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. Por la gracia, o sea, cuando una persona es de limpio corazón, Dios escucha las oraciones de una persona así. Pero si estamos denigrando a los demás, si estamos hablando mal de los demás, hermanos, destruyendo su reputación o criticando continuamente a los demás y exaltándonos a nosotros mismos, porque de eso yo he sido culpable también, hermanos, tengo que arrepentirme y estamos todos en este camino, pero debemos de tomarlo muy en serio, de caminar hacia la perfección. Inconscientemente, cuando uno empieza a hablar mal de alguien, uno se está exaltando a sí mismo sobre las cenizas del otro. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. ¿Por qué voy a decir esto? ¿Lo debo decir o no lo debo decir? Si algún error de alguien, tengo el dominio propio para no comentarlo cuando tengo toda la tentación del mundo para decirlo, tal vez para sentirme que estoy mejor que esa persona. En realidad eso es lo que ocurre en el fondo de nuestro ser, hermanos, que llevamos una ley que nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado. Y tenemos que hacerla morir, de manera que sea Cristo el que vive en nosotros. Entonces, tenemos que estar muy alerta frente a eso, hermano. Es lo que Dios mira el corazón. ¿Acaso, como dice aquí, una vez más, versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O sea que si salen cosas amargas y dulces de nosotros, hablando mal de los demás, y queremos acercarnos a Dios, Dios no nos recibe. Eso no viene de un corazón limpio. No tenemos la amistad del Rey. No hay limpieza en el corazón y no hay gracia en nuestro hablar cuando nos dirigimos a Dios, porque Dios mira el corazón. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Veamos cómo Jesucristo se refiere a esto mismo, una escritura que vimos en el estudio pasado, en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Todo esto está relacionado, hermanos. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno. O sea, si es una higuera, que sea una higuera y que produzca fruto. Pero una higuera no va a producir aceitunas. Eso no es posible. Cada uno según su especie. Dios quiere que seamos de la especie de Él, mis queridos hermanos. Uno con Él. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Ya hemos hablado de veneno de serpiente, y así los llamó Dios, Jesucristo, a algunos de su generación. Ustedes bien lo saben. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que aprender a refrenar y hacer morir y llevar cautivo el pensamiento y la palabra a la obediencia a Cristo, hermanos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vemos entonces, hermanos, la gravedad de este tema y por qué el apóstol Santiago le dedica todos estos versículos. Yo los invito ahora a que leamos algunos proverbios, hermanos. No los vamos a leer todos, como les dije
les dije y los invito a que hagan ese estudio. Cuando encuentren la palabra boca, o la palabra los labios, o la palabra la lengua, o la palabra dichos, o palabras, póngale una señal, póngale un muñeco, una cabecita ahí con una boquita abierta ahí, así bien grande. Y así van, eso sirve mucho como ejercicio para uno acordarse de sus proverbios, hermanos. Miremos algunos, a mí me gusta marcarlos para tenerlos presentes, hermanos, que no pretendo haberlo alcanzado ya, pero procuro. Por ejemplo, la primera advertencia que encontré en el libro de los Proverbios está en el capítulo 4, versículo 23, y veamos que tiene que ver con el corazón y con lo que sale del corazón, como lo dijo Jesucristo. Capítulo 4 de Proverbios, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero también puede manar la muerte. Como ya vimos, la abundancia del corazón habla la boca. Y mire lo que dice después: aparta de ti la perversidad de la boca. Como dice también, ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca. Eso nos contamina, hermanos, ni palabras vulgares. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ahí tienen Proverbios 4, como les dije, 23 y 24. Vamos a leer otras cuantas escrituras para que nos sirva para ampliar este tema que el apóstol Santiago nos presenta bajo inspiración de Dios aquí. Veamos el capítulo 10, capítulo 11 del libro de los Proverbios. Capítulo 11. Vamos a leer algunos positivos y otros negativos, porque hay cosas muy buenas también. Las palabras bien dichas pueden hacer mucho bien, hermanos. Pueden consolar a una persona, la pueden animar, la pueden hacer un bien asombroso a su alma, a su corazón. Veamos aquí uno negativo, capítulo 11, versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. O sea, el hipócrita es el que por la misma boca sale agua dulce y agua salada. O sea, tiene dualidad interior, lo que Dios aborrece. No es ni frío ni caliente, hermanos. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Porque todos tenemos cosas de que arrepentirnos, hermanos. Y como les dije, a veces uno lo dice para sentirse mejor que los demás. Mas los justos son librados con la sabiduría. Veamos otro proverbio más. Capítulo 13, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La actitud con la que uno hable, la actitud que venga del corazón, con la que uno diga palabras, hermanos. Una vez le puede decir a una persona algo y es como un golpe de espada, lo recibe como una agresión. Pero si uno con la ayuda de Dios controla esa agresividad que tiene y le pide a Dios que sea el Espíritu el que se manifieste, puede producir un efecto distinto a las mismas palabras. Es la actitud. O se dice con una actitud carnal, o se dice con una actitud guiada por el Espíritu de Dios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Duele cuando hablan, hermanos. Yo mismo he sido culpable de eso, tengo que confesarlo. Mas la lengua de los sabios es medicina. O sea, el saber hablar guiado por el Espíritu de Dios. Veamos otra advertencia aquí en el capítulo 13, versículo 2 de Proverbios. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Y luego dice: mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Y el versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma. Ya vimos que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Ahí está directamente. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Porque también dice, en las muchas palabras no faltará pecado.
Vamos a ver otros pocos, hermanos, y continuamos para concluir el estudio de esta noche. Veamos otro aquí, Vamos al capítulo 15 de Proverbios. Capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermano, muchas veces uno puede evitarse, a lo mejor en este mundo como está, que le peguen un disparo por saber responder, hermano. A veces uno comete errores manejando carro, por ejemplo, si le atraviesa a alguien involuntariamente, o uno comete un error y el otro se exalta y le hace a uno señales de insultos, señales de grotescas, o vienen a mí me pasó una vez, cometí un error, le dejé los faros prendidos, los altos, a una persona que iba delante de mí y era un día lluvioso, y eso ciega al que va conduciendo, porque le refleja en el espejo retrovisor y en los espejos de los lados la luz alta de atrás y no lo deja ver bien. Y me acuerdo que atravesó la camioneta, porque yo también no lo vi porque era un día nublado, y me atravesó la camioneta para que yo no me pudiera escapar, y se salió del carro y se me vino. Hermanos, yo hice una oración silenciosa y era un día lluvioso y empezó a insultarme en inglés. Gracias a Dios que yo no entiendo todos los insultos en inglés, porque así uno no se exalta, eso le contribuye, pero me dijo, ¿me querés matar, hijo de no sé qué? Y me querés matar, y me lo decía, y yo lo vi que está dispuesto a lo que fuera. Yo, confiando en Dios, bajé el vidrio y le pedí a Dios que me ayude. Le dije, Señor, le pido que me excuse, le pido que me perdone, cometí un error, yo a usted no lo había visto cuando usted entró, y me miraba como si estuviera viendo alguien de otro planeta, como si yo fuera de otro planeta, porque la gente cuando la insultan y le hablan en esa forma, pues uno tiende a responder con palabra áspera y hace subir el furor. Y yo dije, bueno, yo no quiero convertir esto aquí en una tragedia, y le dije, le pido el favor que me excuse, Señor, yo a usted no lo vi, perdón. Y me miró otra vez y se brincó a su camioneta y salió y se fue. Gracias a Dios, yo creo que está dispuesto a lo que fuera porque estaba tremendamente airado. Le doy la gloria a Dios, no a mí, porque mi tendencia sería otra, mis queridos hermanos, así es la naturaleza humana. Bueno, dice, la blanda respuesta quita la ira, o sea, uno puede anular lo que puede convertirse en una pelea o en un tiroteo, hoy en día, o en una muerte. ¿Qué va a saber uno? Con una respuesta blanda, cuando el otro viene airado, o en su mismo hogar, en las relaciones en familia, todo esto se aplica por todos lados. Mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Mire, por ejemplo, aquí en el versículo 4, como le digo, hay cosas muy positivas. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. A una vez viene y le dicen una cosa en un lenguaje así suave, y uno la tiene que aceptar y atender que le están haciendo un gran favor con lo que le están diciendo. Hay mujeres que saben manejar eso, como Abigail, cuando le fue a hablar a David, y la forma como le habló y la actitud con la que le habló le impidió que fuera a cometer un error gravísimo de ir a matar a alguien de su propia tribu y a manchar sus manos con sangre de su propio pueblo cuando apenas iba a ser nombrado rey. Y ella le impidió eso, y él la supo escuchar, y le dijo, y ella lo corrigió, por decirlo así, en una forma tan sabia, que le dijo, bendita tú y bendito el Eterno que te envió para impedirme ir a derramar sangre, que no tenía que ir a derramar. Iba dispuesto a ir a matar a Nabal y al marido de ella, y a sus siervos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es como quebrantamiento de espíritu. Hay una que yo quisiera buscar aquí, que es muy interesante también, hermanos, no sé si la encuentre aquí. Vamos a hablar de aspectos positivos también. El corazón del sabio, esto está en el capítulo 16, versículo 23. Aquí está, 16, 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios
aumenta el saber. La dulzura de labios aumenta el saber. Versículo 23 de ese mismo capítulo 26 de Proverbios: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Versículo 24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y sin embargo, en el versículo 27 dice: el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Hay gente que cava acordándose de todas las ofensas que le ha hecho fulano o perano y empiezan a recordarlas y las desentierran y las resucitan, y ya cuando hablan en su boca hay como llama de fuego y se enciende la rueda de la creación, como dice el apóstol Santiago. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso es el que no tiene dominio propio para no decir cosas que no hay que decir. Ah, pero fulano dijo tal cosa de ti. Ah, pero tal y tal. Y ya hay cosas que uno tiene que refrenarse para no decirlas, hermanos, y no crear un chisme y apartar amigos y crear problemas con la lengua. Eso ocurre en la iglesia, hermanos, que fulano dijo tal cosa y que el otro dijo tal cosa. Digo, mira, si él dijo algo, ve y habla tú con él y arregla el asunto, pero no lo estés diciendo por ahí, ni lo estés diciendo a la persona que estaría ofendida, sino hoy decirle a la persona, o cuando esté hablando, no admitir reproche, como es una de las condiciones para entrar en el lugar de refugio y para entrar en el reino de Dios. El que no admite reproche contra su amigo, contra su hermano. O sea, si les pidiera hablar mal de alguien, dile, bueno, ¿por qué no vas y hablas con él y se lo dices a él? ¿Qué le vas a arreglar? A él no le vas a arreglar nada con que me lo digas a mí. Le vas a empeorar su situación, hermano. Entonces debe ser esa la intención nuestra. Bueno, yo creo que podemos ir a continuar, porque hay unos puntos muy importantes también aquí que tenemos que tratar en la epístola de Santiago, y les aconsejo, como les digo, hermanos queridos, que estudien el libro de los Proverbios y le pongan una señal a todo lo que tenga que ver con la lengua o con el hablar. Bueno, veamos el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, la sabia mansedumbre, esto todo está relacionado con el hablar. También se manifiesta en las palabras, la sabia mansedumbre. Vean lo que dice el capítulo 14 de Proverbios, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. También dice en el capítulo 12, versículo 16 de Proverbios, 12:16, el necio al punto da a conocer su ira. O sea, le dicen una palabra ofensiva o que él considera ofensiva y al punto reacciona. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso de la injuria es prudente. Bueno, sigamos aquí en Santiago. Dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre es ser lento para la ira. O sea que si alguien tiene ese dominio propio, esa sabia mansedumbre, es alguien que sabe controlar su lengua también y tiene que ver con su conducta. Pero si tenéis celos amargos, o sea, ¿qué es lo que predomina en nosotros, hermanos? Como le decía yo a un amigo mío que tenía dificultades muy serias, le dije, hermano, lo que tenemos que hacer es producir el fruto del Espíritu y no el de la carne. Cuando tenemos que analizarnos, ¿qué es lo que se manifiesta en nosotros, hermanos míos? Y es lo mismo que está diciendo Santiago aquí. Veamos Gálatas capítulo 5. Manifiestas, versículo 19, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. El amor al dinero es idolatría. Hechicerías. El estar apegado a ver películas de hechicerías que ya cunden por todos lados es hacerte partícipe de las obras de las tinieblas, hermanos.
Enemistades. Enemistades. Tenemos que examinarlos. ¿Tenemos enemistades en la iglesia, hermanos? Cuando Jesucristo oró al Padre que sean uno como nosotros somos uno, somos un obstáculo para que se cumpla esa oración de Jesucristo, hermanos. Tenemos enemistades dentro de la iglesia nosotros. No nos humillamos para ir a pedir perdón si hemos ofendido, o tenemos la humildad de perdonar si hemos nosotros sido ofendidos. Pleitos, ira, celos, lo que habla Santiago, envidia de los demás, hermanos. Si alguien es promovido o recibe bendiciones, no debemos de tener celos o envidia. ¿Quién podrá detenerse delante de la envidia? Por envidia entregaron los hermanos a José. Por envidia mataron a Jesucristo, hermanos queridos. Como dice, la ira es pesada, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Produce males terribles, hermanos. Y eso tiene que ver con los celos. Iras, contiendas, disensiones, herejías, que son divisiones, sea relaciones fallidas entre hermanos que producen divisiones, que no se hablan, envidias, homicidios, son rencores guardados, borracheras, orgías, falta de dominio propio y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, y es bueno leer 1 Corintios 13 para que sepamos lo que es la paciencia que exige el amor. Es la primera característica del amor es la paciencia de unos con otros, lentos para la ira, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, lo cual hemos estado hablando hoy, hablando de la lengua. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago capítulo 4, versículo 3, capítulo 3, versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Estudiemos las obras de la carne, estudiemos el fruto del Espíritu, hermanos, pidémosle a Dios que se manifieste en nosotros como ríos de agua viva. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. O sea que nuestra propia conducta y nuestras palabras van a revelar nuestras actitudes. Y lo que hay dentro de nosotros, de la abundancia del corazón, habla la boca. Tarde o temprano se va a saber lo que tenemos por dentro, hermanos. Por eso dice también el proverbio aquí, como les digo, está lleno de enseñanza este libro de los proverbios con respecto a este tema. Dice: el que disimula con sus labios, y estoy tratando de ilustrar aquí lo que dice Santiago, dice, donde hay celos y contención, si tenéis celos amargos, versículo 14, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mire lo que dice aquí en el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 26 y versículo 24. El que odia disimula con sus labios. O sea que se jacta contra la verdad. El que odia disimula con sus labios. O sea, es hipócrita. Como vimos, hay otro proverbio que dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas. Porque dice aquí Santiago que no mintamos contra la verdad si tenemos celos amargos. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Tarde o temprano sale a flote. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces por eso dice: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No seamos hipócritas, sino arrepintámonos, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Vemos que esto
El primero que cultivó estas actitudes fue Satanás y se manifestaron por su hablar. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ustedes ven las elecciones presidenciales en este mundo, hermanos. Nosotros no podemos tener nada que ver con esas cosas. Son celos y contención, y hay perturbación y obra perversa. Palabras horribles, insultos, y eso un ejemplo de los líderes para toda una nación, hermanos. Ese no es el sistema de Dios, y lo sabemos muy bien nosotros. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, la que viene de Dios, cuando es Cristo el que mora en nosotros, hermanos. ¿Cómo se manifiesta? La sabiduría se manifiesta en nuestra conducta, es poner por obra el conocimiento, poner por obra la ley de Dios. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Estamos viendo el fruto del Espíritu que acabamos de leer en Gálatas. Amable, benigna, llena de misericordia, perdona y olvida, no guarda rencores, y de buenos frutos, ya los leímos, hermanos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ya vimos el que disimula con los labios, ya ahí lo leímos, esos proverbios tan fuertes y que delatan la naturaleza humana, hermanos. Sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El que obedece los mandamientos de Dios, hermanos, y se llena del Espíritu poniendo por obra esos mandamientos, se convierte en una fuente de bendición para los demás, en paz. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que dijo Jesucristo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el fruto de justicia, que es el fruto del que tiene sus mandamientos guardados aquí adentro y cultiva esa presencia del Espíritu. Ahí se manifiesta, hermanos, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la meditación, poniendo por obra las cosas, se va transformando nuestro ser, se va transformando nuestra persona y nos convertimos en reflejo de Jesucristo. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Veamos Isaías 32, donde está bellamente expresado también ese pensamiento, mis queridos hermanos, cómo va a ser el mundo de mañana, cuando el corazón del hombre cambie. Capítulo 32 del libro de Isaías, versículo 16. Aquí lo habla en términos de la creación, pero aquí Santiago lo muestra en el fuero interno de los convertidos. Versículo 16. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. O sea que el mundo obedecerá los mandamientos de Dios aún en la agricultura, que el mundo hoy no obedece y contamina y altera el orden establecido por el Creador con los transgénicos y todo aquello. Y luego dice, y el efecto de la justicia será paz. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios escritos en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿el efecto cuál es? Que el fruto del Espíritu de la paz se empieza a manifestar por medio de nosotros. Nos convertimos en bendición, en fuente de bendición. El efecto de la justicia será paz, esa obediencia interna, profunda, temerosa y amorosa de la ley de Dios, nos convierte en instrumentos de paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Nos estamos preparando para que se cumpla lo que dice aquí. Y mi pueblo, versículo 18, habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ese será el efecto de el cultivar estas exhortaciones que nos da aquí el apóstol Santiago, hermanos. Y en la próxima vez continuaremos entonces con el capítulo 4, que el Eterno les dé un sábado muy lleno de paz y de buenos frutos y de dominio propio.